Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. Nuevamente con ustedes les habla el ingeniero Gilmar Mamani Escobar. En esta oportunidad para traerles un nuevo software. Bueno, en sí es la actualización de la cuantificación de estribos para columnas y para vigas. Gracias a las sugerencias que se han dado a través de nuestra página web o del grupo de Facebook, en donde nos han sugerido que se haga para diferentes diámetros. En ese entender vamos a hacer la apertura del software. Tenemos aquí el icono, hacemos doble clic. Bueno, se nos abre la siguiente interfaz, como se puede apreciar, en donde podemos visualizar lo siguiente. Podemos visualizar, por ejemplo, que tenemos las dos condiciones en esta oportunidad, tanto para hacer la cuantificación de estribos para vigas, como también cuantificación de estribos para columnas. Asimismo también, ahora hemos visto por conveniente hacer el incremento, en este caso, de los diferentes diámetros de estribos. También tenemos como datos que nos solicita el programa. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Podemos apreciar la longitud, perdón, en este caso nos solicita la luz libre. Asimismo también nos solicita las dimensiones tanto de la sección de la columna o de la viga, tanto la base como la altura. Asimismo lo que es el revestimiento. Aquí en esta parte podemos observar o apreciar lo que vendría a ser prácticamente el primer espaciamiento para lo que es los estribos, aquel tipo de diámetro o de refuerzo transversal y el primer espaciamiento. Luego tendríamos la segunda cantidad y su respectivo espaciamiento, la tercera cantidad, respectivo espaciamiento, y bueno, finalmente el resto, ¿no? Estos datos, ojo, estos datos, colegas, son concordados con lo que viene a ser la normativa del ACI 318, tanto el ACI 318.05, tenemos también el ACI 318.08, el ACI 318.14 y por supuesto con la normativa peruana, la E060. Vamos a hacer la apertura. Aquí tengo ya aperturado dichas normativas. Vamos a empezar por lo que menciona el ACI 318 al respecto en el acápite 21.33 respecto al refuerzo transversal, en donde podemos apreciar lo siguiente. Nos dice que debe disponerse estribos cerrados confinados en las siguientes regiones de los elementos pertenecientes a pórticos. Este acápite básicamente se refiere a la normativa para lo que es el diseño sísmico, ¿no? Bueno, vayamos al grano. Tenemos dos tipos en este caso, de doblez del gancho. Tenemos este doblez del gancho, que en esta oportunidad podemos verlo, básicamente para 135 grados, asimismo también doblez de gancho para 90 grados. En ambos, la normativa nos dice que esta longitud tiene que ser igual a 6 veces el diámetro de la barra y como mínimo 7.5 milímetros. Lo mismo nos solicita el ACI 318.08. Tenemos aquí que la longitud del gancho, en este caso de 135, debe ser 6 veces el diámetro de la barra
o 75 milímetros, lo que es lo mismo decir 7.5 centímetros. El ACI 318-14, el refuerzo transversal, también nos menciona lo mismo, 6 veces el diámetro de la barra, o lo que es, o mínimamente 7.5 milímetros. Y por supuesto nuestra normativa, la norma peruana, también hace referencia al respecto, en donde ya tenemos dos terminologías: gancho para, en este caso, gancho estándar y gancho sísmico, ¿no? En este caso tenemos aquí, para, en función al diámetro, podemos observar, tenemos para una doblez de 90 grados, donde nos dice que la longitud mínima es de 6 veces el diámetro de la barra. ¿Para qué? Para un diámetro de la barra menor o igual que 5 octavos. Similarmente, tenemos gancho a doblez de 90 grados aquí, pero ¿para qué? Para un diámetro mayor a 5 octavos, donde nos dice que la longitud debe ser 12 veces el diámetro de la barra. Y por último tenemos el refuerzo a 135 grados, cuya longitud debe ser 6 veces el diámetro de la barra, o mínimamente 7.5. Entonces, esto sería respecto a lo que es la normativa peruana. Vayamos también a la cápita de la parte de diseño sísmico. Vamos a verlo rápidamente, en donde menciona, ¿no?, lo referente. A ver, creo que ya me he pasado. Está aquí por ejemplo, en la parte de disposiciones especiales para el diseño sísmico, hace la mención respecto a gancho sísmico, ¿no? Lo que les decía, vamos a dar lectura, el cual menciona que el gancho es el gancho que debe formarse en los extremos de los estribos de confinamiento y grapas suplementarias. Consiste en una doblez de 135 grados o más. Los ganchos deben tener una extensión de 8 veces el diámetro de la barra, pero no menor de 7.5 milímetros, o vale decir 7.5 centímetros, que abraza el refuerzo longitudinal y se proyectará hacia el interior de la sección del elemento. Bueno, aquí en la normativa peruana menciona que es 8 veces el diámetro de la barra, y sin embargo en todas las normativas del ACI podemos ver que es 6 veces el diámetro de la barra. 6 veces el diámetro de la barra, pero en ninguno de ellos debe ser menor esta longitud a 7.5 milímetros. En ese entender, hemos hecho que el algoritmo, en este caso del software, aquí podemos apreciarlo, se ha establecido al respecto a esos criterios, en donde se puede apreciar, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo aquí, donde tenemos aquí, acá hemos agregado un Lixbox donde podemos hacer prácticamente elegir la disposición del ángulo, si vamos a tener una doblez de ángulo de 135 grados o una doblez de 90 grados. En función a eso, el software va a determinar la cantidad de estribos. Asimismo, quiero recalcar respecto a lo que es el revestimiento y cómo es que hace el algoritmo el software. Vamos a ver un ejemplo. Por a veces tiene un estribo, digamos, rectangular, donde se tiene que esta dimensión de aquí, acá, esta dimensión vendría a ser el dato de la base menos, la base menos 2 veces el revestimiento menos el diámetro de la barra, o en este caso del estribo. Si consideramos el diámetro de la barra, vamos a hacerlo aquí con esto, vamos a hacerlo con, lo vamos a hacer con un gráfico mucho más extenso para que nos ayude. Por ejemplo, así lo que hace el software es al eje básicamente
del refuerzo, ¿no? Y lo que nosotros entregamos este recubrimiento es a la cara del estribo. Quiero decir con eso que si esta es nuestra sección de viga, ojo, la distancia que existe de la cara del estribo hacia el borde, aquí vamos a hacerlo con otro color, refiero a la distancia que existe de la cara del estribo hacia el borde, eso vendría a ser revestimiento, que en este caso sería 4 centímetros para el ejemplo, ¿no? Pero la distancia netamente del estribo tendría que ser el ancho, ojo, tendría que ser el ancho B, el ancho B menos 2 veces el revestimiento menos D medios, me refiero al diámetro del estribo, tanto esta cara, y a la vez también de este lado, también menos D medios. Que si nosotros simplificamos, simplemente tendríamos que este ancho vendría a ser B menos 2 veces el revestimiento menos D. Este D, ya lo estoy recalcando, vendría a ser el diámetro del estribo, o sea, el diámetro del estribo, ¿no? Ahora, también tenemos dos consideraciones. Tenemos para diámetros de estribo de barra donde sea mayor a 5 octavos y diámetros de barras menor a 5 octavos. Si tenemos diámetros de barra mayor a 5 octavos, por ejemplo para una doblez de 90 grados, nos dice que la longitud mínima del gancho debe ser de 12 veces el diámetro de la barra. Pero en ningún momento, ojo, tal como lo menciona la normativa del ACI, debe ser menor o igual a 7.5 milímetros. Cabe decir que esa longitud mínima debe ser de 7.5 centímetros o lo que es lo mismo decir 75 milímetros. Entonces continuamos explicando la interfaz del programa. Entonces tenemos también, hemos agregado aquí, como les reitero, se ha agregado para diferentes diámetros de refuerzo de la barra. Tenemos para 1/4, para 3 octavos, para media, 5 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada. Asimismo, también hemos agregado el ángulo de doblez del estribo. Tenemos doblez para ángulos de 90 grados y de 135 grados. Bueno, normalmente usamos, o en la mayoría de los casos, por ser nuestra región, en este caso Perú, ser una zona sísmica y mucho más aún la parte costera, estamos en la obligación de usar ángulos de refuerzo con doblez a 135 grados. En ese entender, vamos a hacer un ejemplo práctico de un proyecto también que ya actualmente ha sido ya realizado por Escobar Ingenieros y también ya se encuentra ejecutado, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Aquí tengo un archivo, en este caso tengo un archivo y vamos a hacer la respectiva cuantificación para esta viga. Por ejemplo, tenemos para este primer tramo, tenemos una luz libre de 3,50 m y sabemos que la sección, ojo, es de una viga de 25 por 40. Ahora el revestimiento respecto de esta viga nos dice que es de 4 centímetros. Entonces, y asimismo tenemos que la distribución es simétrica a ambos lados, ¿no? Y también nos menciona dicho armado, nos dice que un fierro de 3 octavos espaciado a 5, 3 a 10, 3 a 15 y resto a 20. Entonces vamos a cuantificar esto con la ayuda del software. Entonces tenemos que la luz libre es de 3,50 m, como pueden observar
3 metros 50. Se trata de una viga, entonces ponemos 3 metros 50. Tenemos que la sección es de 25 por 40. Vamos a verificar, esto es de 25 por 40. Perfecto. 25 por 40. El recubrimiento habíamos dicho que es de 4 centímetros. Y vayamos a hacer el ingreso del armado. Nos dice que es fierro de 3 octavos. Entonces nos dice 1. Entonces un fierro de diámetro de 3 octavos espaciado a 5. Ojo, ya estaríamos haciendo el ingreso aquí. Posteriormente nos dice 3 fierros a 10. Aquí seleccionamos 1, 2, 3 fierros espaciado a 10. 3 fierros a 15. Aquí 1, 2, 3 espaciado a 15. Y el resto a 20. Entonces resto a 20. Ahora el ángulo de doblez, obviamente que si estamos hablando, acá hemos visto que es de 135 grados, no es 90 grados. Entonces vamos a seleccionar el ángulo de doblez 135 grados. Simplemente con esto procedemos a realizar un clic aquí en el botón calcular. Damos un clic y tenemos los siguientes datos. Tenemos que es una viga de sección de 25 por 40. El número de estribos para esa luz es de 23 estribos. El diámetro del estribo que se usa es diámetro de 3 octavos. La longitud de corte para un estribo es de 1.09 metros. El número de varillas, ojo, me refiero a estas varillas por cada 9 metros, vendría a ser de 2.8 varillas. El peso de todo estos 23 estribos vendría a ser de 14.03 kilogramos. Entonces ya tenemos para este primer tramo. Vayamos con el segundo tramo. El segundo tramo nos dice que es una luz libre de 3 metros. Bueno, el armado prácticamente, la distribución, de los estribos es la misma. Simplemente hacemos el cambio de la luz. Ponemos 3 metros y damos clic en calcular. Y vemos que para ese tramo tenemos un número de estribos de 20. Sigue siendo el diámetro 3 octavos. Esto obviamente que la longitud del estribo tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque el diámetro es el mismo, la sección es la misma. El número de varillas, aquí ya tenemos que hay una variación. ¿Por qué? Porque el número de estribos aquí son 20 y en arriba son 23. Entonces si nosotros hacemos el producto, por ejemplo, aquí voy a aperturar la calculadora. Aquí lo voy a poner aquí. Entonces vamos a mover aquí, vamos a ver. Ya. Entonces tenemos, si nosotros hacemos el producto, por ejemplo, de 23 por la longitud del estribo, que es 1.09, y lo dividimos entre 9, debe darnos el valor de 2.8. Entonces vamos a hacer esa operación. Tenemos 23. Ahora la longitud de un estribo es 1.09. Hacemos el producto, sería 25.07. Si eso dividimos entre 9, tendríamos 2.78, que redondeando sería 2.80. Entonces estamos bien. Por otra parte vamos a verificar esta longitud del estribo. Cómo es que está cuantificando o está operando el programa. Habíamos visto que la sección es de 25 por 40. Entonces tenemos una sección, como ya vamos a ver aquí, una sección de viga de 25 por 40, y tenemos que calcular esta longitud conjuntamente con la longitud incluida de los ganchos de doblez. Entonces sabemos que esta distancia de aquí es, o este ancho es 25. Efectivamente habíamos dicho que el revestimiento viene a ser a la cara exterior del estribo, y este revestimiento vendría a ser de 4 centímetros. Y
tenemos entonces que esta longitud, vamos, llamémosles L1 a esta longitud. Ojo, esta longitud es del eje del estribo al eje. Vamos a calcular esa longitud. Tenemos 25 centímetros. 2 por 4, 8, sería 17 centímetros. A estos 17 centímetros tendríamos 0.95 centímetros. Hacemos 16.05 centímetros. Ahora esto multiplicamos por 2, ojo, sería 32.10 centímetros. Lo propio hacemos para la altura. La altura es de 40. Tenemos revestimiento de 2, multiplicamos, hacemos la diferencia y también restamos del diámetro. Multiplicamos a esto por 2 y sumamos y tendríamos 94.20 centímetros. Ahora tenemos que agregar el valor de la longitud del gancho. El gancho nos dice que es 6 veces el diámetro de la barra. Si nosotros operamos eso, sabemos que el diámetro de una barra de 3/8 es de 0.95. Si nosotros multiplicamos por 6, nos da 5.7 centímetros. Pero también la normativa nos dice que en ningún momento la longitud del gancho puede ser menor a 7.5. Por tal motivo se considera 7.5. Entonces consideraremos 7.5. En los dos ganchos a ambos extremos tendríamos 15. Sumamos, tendríamos 109.20 centímetros. Si esto convertimos a metros, tenemos 1.09 metros de longitud neta de estribo. Entonces vemos que así es como realiza el cálculo o la operación el software, ¿no? Entonces ya hemos hecho el cálculo para esos dos primeros vanos. Nos faltaría para este tercer vano. Nos dice que la longitud ya también es 3 metros 10. Hacemos el ingreso. Aquí tenemos 3.10. Nuevamente damos clic en calcular. Pasamos al siguiente vano. Aquí también nos dice que es 3 metros 50. Bueno, tenemos que aquí es 3 metros 50. Calcular. El siguiente vano nos dice que es 3 metros y 3 metros 10. Entonces tenemos aquí 3 metros, damos clic en calcular, y 3 metros 10, damos clic en calcular. Pasamos al otro. Aquí tenemos 350, 3 y 310 también. Las dimensiones vienen a ser la misma. 350, 3 metros y 3.10. Calcular. Entonces terminamos con lo que es las vigas. Ahora podríamos realizarlo para columnas. Podríamos realizar para este vano libre si deseamos. Nos dice que la altura es de 2 metros 30 o la luz libre. Hacemos el cambio aquí en la sección que dice columna. Verificamos la sección de la columna. Ojo, cuadro de columnas. Aquí tengo la columna. Vemos que la columna es de 30 por 60. Recubrimiento es de 4 centímetros. Entonces, considerando eso, vamos a hacer el cambio. Es columna. Nos dice que es de 30 por 60. Recubrimiento de 4. El armando nos dice que es 1 a 5, 4 a 10, resto a 20. Entonces estamos hablando de fierro de 3/8, 1 a 5, nos dice 4 a 10, resto a 20. Entonces como no hay un tercer armado, simplemente ponemos 0. La altura o la luz libre es de 2 metros 30. Hemos puesto columna y damos clic en calcular o agregar. Una vez hecho eso, vemos que automáticamente nos identifica que es columna. Entonces tenemos para este primero, para este segundo también, nuevamente podríamos agregar, ya que la altura es la misma. Para este tercero también podemos agregar. Para este cuarto también podemos
agregar. Entonces ya tendríamos para lo que es las columnas, pero ya tenemos la cuantificación de todos los estribos. Ahora bien, podríamos hacer el caso de que estos datos también tenemos la opción de poder exportarlos al Excel y en ahí tener una cuantificación mucho mayor a detalle respecto al número de varillas, ¿no?, que se va a necesitar. Hacemos un clic aquí en exportar a Excel, en este botón, esperamos y automáticamente vemos que nos exporta nuestros resultados a una hoja Excel. En esta hoja Excel, si nosotros deseamos, podríamos crear, podríamos crear un cuadro combinado, por ejemplo, podríamos insertar una tabla dinámica. Seleccionamos el rango. Bueno, vamos a insertarlo, pero vayamos a ver que la tabla dinámica se genere aquí. Tabla dinámica, seleccionamos el rango, damos clic en Enter y damos clic en aceptar. Ahora bien, en esta tabla dinámica podríamos nosotros ya cuantificar y ordenar de mejor manera respecto al tipo de viga. Acá en filas, que ponga el tipo de viga, o columna que disgregue. Asimismo también en lo que es el número de estribo, el diámetro de estribo. ¿Qué diámetros de estribos tenemos? Bueno, en tanto solamente tenemos diámetros de 3/8. Ahora podríamos hacer que haga la sumatoria de ¿qué? Del número de estribos, por ejemplo. Entonces ponemos acá sumatoria número de estribos. También podríamos hacer que haga la sumatoria del número de varillas. Y también podríamos hacer que haga la sumatoria del peso de estribos. Entonces acá, si deseamos, al final podemos poner el peso de estribos. Entonces ya tenemos de manera mucho más rápida ordenado, donde tenemos que para la columna de 30 por 60, ojo, se necesitan 64 estribos, los cuales en número de varillas traducidos vendría a ser 11.2 varillas. Obviamente que para proceso constructivo no vamos a pedir 11 varillas, sino pediremos 12 varillas, ¿no?, por desperdicios, o quizás 13 varillas. Estas 11 varillas representan en peso 56.96 kilogramos. Ojo, kilogramos de acero. Ahora también tenemos vigas de 25 por 40, los cuales tenemos un total de 192 estribos para vigas de 95, que traducidos en número de varillas de 9 metros estaríamos hablando de 23 varillas, y en peso de 117.12 kilogramos. Entonces ya tenemos de una manera mucho más rápida y ordenada la información, ¿no? Entonces podríamos, no vamos a guardar esa información, cerramos el programa, nuevamente vamos a aperturar. Nuevamente aperturamos aquí. ¿Dónde está? Aquí está, estribos. Aperturamos nuevamente. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo para donde se tiene variación, ya en este caso de diámetros, ¿no? Por ejemplo, voy a poner de manera aleatoria para una viga nuevamente. En este caso vamos a asumir una longitud de 3,70 m, que sea una sección de 30 por 60, que sea 2 fierros de 3/8 espaciado a 5, 2 vamos a considerar a 10, 1 a 15 y el resto a 20. Damos clic en calcular. Ya tenemos eso para la viga. Ahora tenemos esta misma viga. Vayamos a variar la longitud. Hagamos una longitud de 4,20 m, pero donde tengamos que el refuerzo sea de media pulgada. Entonces damos clic en calcular y agregar. Luego podemos hacer esto mismo, pero donde el ángulo de doblez también podría ser de 90
grados. Damos clic en calcular y vemos también que se mantiene lo mismo, no hay variación. ¿Por qué? Debido a que el software identifica automáticamente que esa longitud debe ser mínima de 7.5. De ser el caso que el producto de 6 veces el diámetro de la barra, aquí perdón, o 12 veces, en este caso estamos hablando de fierro de media pulgada. Como fierro de media pulgada es menor a 5/8, se está operando con 6 veces el diámetro de la barra. Como es menor a 7.5, entonces asume el software 7.5. Entonces vamos a asumir que esto fuese de 3/4 de pulgada, damos clic en agregar y ya vemos que hay una variación respecto a la longitud en este caso del estribo. ¿Por qué? Porque aquí ya está identificando el software que es 3/4 de pulgada. Asimismo también es esta variación debido a que la longitud, o en este caso el ancho efectivo al eje es prácticamente mucho mayor el espesor, por ende también se tiene que reducir la longitud. Bueno, esto sería para vigas. Ahora vayamos a ver para un ángulo de nuevamente 135 grados, pero para columna. Si tenemos una columna de una luz libre de 2,40 metros, vamos a poner una viga o una columna que sea de una sección de 40 por 80 y donde vamos a tener que el refuerzo va a ser de media pulgada, dos fierros de media pulgada están espaciados a 5, dos fierros a 10, un fierro a 15 y resto a 20. Damos clic en calcular y agregar, variamos esta longitud, vayamos a ver que es una longitud de 4,75 metros, pero es columna. Damos clic en calcular y agregar, también vemos. Ahora vayamos a ver con fierro de 5/8. Aquí también nuevamente podríamos variar con 3.85. Podríamos variar el recubrimiento si deseamos. Ya sería otro tipo de columna. Esta sería la columna de 40 por 80. Vayamos a ver una columna de otra sección de 30 por 50. Recubrimiento de 3/8. Una primera luz de 3,50 metros. Damos clic en calcular. Una segunda luz de 4,25 metros. Damos clic en calcular. Una quinta, pero ya también vamos a asumir que sea con diámetro de 5/8 y que esta luz sea de 5,20 metros. Calcular. Nuevamente podemos hacer otro tipo de viga. Asumimos una viga de una sección. Bueno, voy a asumir una sección de 25 por o voy a hacer una sección de 40 por 60, un recubrimiento de 4. Vamos a variar aquí que sea un fierro de 3/8 espaciado a 5, 3 de 10, 1 a 15 y resto a 20. Es de 40 por 60, ya también viga. Calculamos un segundo tramo, podríamos asumir que es de, bueno, se me ocurre 5.75. Vamos a calcular. Ahora vayamos a variar el diámetro, que sea diámetro de media pulgada, en donde tenemos por ejemplo una luz de 4.80. Calcular. Tenemos otra luz con diámetro de media pulgada, podemos asumir de 3.60. Calcular. Bueno, en fin, así vamos sucesivamente y tenemos todos estos datos, ¿no? Realizamos un clic en exportar datos Excel. Inmediatamente se hace la exportación aquí. Y si deseamos esto, como reitero, si deseamos, aquí vemos que se hace la exportación, ¿no? Respectivamente. Si deseamos esto, voy a poner acá insertar.
para que se pueda visualizar. Ya estos son los resultados de la exportación. Podemos generar, como les había dicho, una tabla dinámica para cuantificar de mejor manera el número de varillas que se va a usar respecto al diámetro y también la sección. Entonces voy a poner insertar una tabla dinámica. Me dice seleccionar. Voy a seleccionar y pongo en aceptar. Una vez realizado la tabla dinámica, podría yo ordenarlo en función al tipo de viga. Aquí tengo tipo de viga, asimismo en función al diámetro de los estribos también, que lo disgregue. También podría yo ordenar en función al número de estribos, la sumatoria del número de estribos que necesita cada uno. También podría yo ordenar en función al número de varillas y por supuesto en función al peso de los estribos, ¿no? Entonces vemos que de manera mucho rápida obtenemos, por ejemplo, tenemos columnas de 30 por 50 donde tenemos con refuerzo o estribos de 3/8, en donde necesitamos 48 estribos en total. Estos 48 estribos traducidos en varillas eran 7.4 varillas. Traducidos en peso son 37.44 kilogramos. Asimismo también hemos visto que tenemos columnas de 30 por 50 con diámetros de 5/8, donde se necesita 31 estribos. El número de varillas 4.9, o lo que es lo mismo decir 5 varillas de 9 5 varillas de acero. En peso vendría a ser 67.89 kilogramos. Tenemos columnas de 40 por 80 también, donde hemos usado diámetros de media pulgada y 5/8 de estribo. Y así rápidamente podríamos ordenarlo la información, como ustedes pueden apreciar, de una manera mucho más ordenada, más ágil y más rápida. Entonces, esperando sea de vuestro agrado, estimados colegas, el software. Ya saben, a los interesados en adquirir, tenemos así como también el pack de los 9 programas, que también aquí lo tengo. Tenemos el pack, de los programas, que también vamos a ir actualizando con los respectivos datos que tengan la opción de transferir dicha información a una hoja Excel para posteriormente hacer el respectivo cálculo y cuantificación, ya sea de los metrados, y va a ser una manera mucho más ágil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cálculo de insumos también. Aquí tenemos el diseño de zapatas aisladas, tenemos el diseño de zapatas conectadas, tenemos el diseño de disipadores de impacto, tenemos el dimensionador de columnas, tenemos el diseño de vigas, tenemos el diseño de columnas biaxiales, tenemos el diseño de vigas tipo T. Esto viene a ser lo que es el análisis y diseño de vigas tipo T. Entonces, a los interesados en adquirir este software conjuntamente con la nueva actualización de la cuantificación de estribos, pueden comunicarse vía email aquí al correo, o mediante nuestro grupo de Facebook, que es el de diseños en concreto y acero. Sin otro particular, se despide con ustedes vuestro amigo y servidor, el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. Hasta pronto.